Bueno, bueno ¿qué es el diseño de la investigación? Es explicitar, primero decidir y después explicitarlo, cómo voy a llevar adelante el estudio. Es decir, con qué estrategias metodológicas, dentro de qué tipo de estudio, con qué procedimientos. Y todo esto va a tener lógica con mi problema y mis preguntas de investigación. Entonces, también porque dice que la selección del diseño va a depender del tipo de estudio, y también del universo de la muestra. ¿Por qué? Porque yo depende qué población quiera abordar, también en eso hay una variación de qué técnicas son posibles. Porque, por ejemplo, para poner un ejemplo simple, no importa, si yo quiero entrevistar a niños y niñas, tengo que hacerlo de alguna forma que ellos, por ejemplo, estén capacitados para responder. No solamente el tipo de pregunta, sino el modo. Si es una población que todavía no está alfabetizada, no podría hacerlo por escrito, por un cuestionario. Y esto también pasa en algunas poblaciones, por ejemplo, el ejemplo que dábamos antes de la comunidad POM, que muchas veces hay población que es analfabeta, y si yo quiero llevar a cabo un cuestionario dentro de mi estudio, no podría hacerlo si parte de mi población es analfabeta, sea porque son niños, sea porque es una población que no accedió a la educación formal, o por ejemplo dentro del campo de la gente con discapacidad también me podría ocurrir que tengo gente que no está alfabetizada. Entonces no podría realizar cuestionarios, tendrían que hacer entrevistas, entrevistas personales, cara a cara. Bien, siempre que yo tenga más cuidado en elegir y en diseñar mi investigación, mejor van a estar orientados los resultados. Como decíamos antes, cada diseño tiene distintas características, como veíamos hace un rato en algunos ejemplos, pero destacar esto de que no hay algo que sea mejor que otro. No es en estos términos valorativos que tenemos que pensarlo, sino que pueden ser útiles en determinados momentos o en determinadas situaciones. Acá hace alusión a la hipótesis porque, como habíamos visto cuando trabajamos hipótesis, hay hipótesis que están orientadas a describir, hay hipótesis que están orientadas a relacionar, y hay hipótesis que están orientadas a explicar, a dar alguna vinculación causal. Entonces, en función de esa hipótesis de trabajo que nosotros nos planteamos, esto de alguna forma ya sesga la elección del diseño. Bueno, hay tres conceptos que en metodología de la investigación son claves. Y cuando hablamos dentro de lo que es el diseño, tenemos que pensar en ellos tres. Uno es el concepto de confiabilidad. La confiabilidad es la estabilidad que tiene la información recolectada. Es decir, que si yo tomo una medida de una variable con un instrumento en determinada población, debería ser similar a la que toma otra investigación en esa misma población y con ese mismo instrumento. Si no hay esa consistencia y esa estabilidad, yo tengo que sospechar de que hubo algún error en esa medición. Por eso hay muchos estudios que van haciendo un seguimiento, o sea, van tomando los datos durante diferentes tomas, en distintos momentos, durante un periodo prolongado. Y eso le da más confiabilidad al dato que tomarlo de una sola vez. Por ejemplo, vamos a suponer, si yo estoy tomando una evaluación que es del desarrollo, y en el momento que yo
apliqué ese instrumento que es para conocer el desarrollo del bebé, el niño estaba con hambre, enfermo, no sé, lo desnudé para ver alguna cuestión, no sé. Yo nunca desnudaría a un niño, pero los médicos sí. Y bueno, entonces porque está en un ambiente más frío, entonces no responde. Si hay situaciones contextuales que hacen que ese dato que yo recabé no sea confiable, se supone que si yo lo vuelvo a tomar en otros momentos con la misma herramienta, me va a dar resultados distintos. Entonces eso atenta con la confiabilidad de ese dato, de esa información. Entonces siempre se tienen en cuenta un montón de cuestiones, que ya lo vamos a ver más adelante, para asegurarnos la confiabilidad de ese dato. Por ejemplo, que el impedanciómetro o el audiómetro estén calibrados, o que estén calibrados de determinada manera para tomar los datos auditivos, ¿sí? Son todos recaudos que uno tiene que tomar cuando aplica un instrumento vinculados a la confiabilidad, que hacen a la confiabilidad de ese dato. La validez tiene que ver con dos cuestiones. Por un lado, lo que se llama validez interna, que yo tengo que asegurar que los resultados a los que yo llegué dependen de la variable estudiada y no de otras cosas. Por ejemplo, vamos a suponer, yo quiero comparar dos métodos pedagógicos novedosos, no sé, el método Montessori y el método Waldorf. Entonces, vamos a suponer que los niños aprenden muy rápido con estos métodos. Yo tengo que estar segura de que esos niños aprenden rápido por estar expuestos a esos métodos pedagógicos y no porque son niños que son más inteligentes, que rinden mejor que la media para su edad, que son niños que están hiperestimulados en el hogar, que son niños que, no sé, les digo cualquier cosa, asisten a un espacio de estimulación, ¿sí? Porque entonces ese resultado, ese aprendizaje, esa mejora que yo recabé como información de mi investigación, no puedo estar segura de atribuírsela a ese método pedagógico. Entonces, un estudio es válido si me permite asegurar esa relación entre las variables. Y por otro lado, tenemos la validez externa, que tiene más que ver con el muestreo. Un buen sistema de muestreo, es decir, una buena selección del grupo de estudio, me permite que yo después pueda generalizar esos resultados a la población blanco. Le da validez externa. Si un estudio tiene estos dos factores, validez externa y validez interna, es un buen estudio. Hay algunos que según el diseño que yo elija, por ejemplo, los diseños que yo no hago un estudio aleatorizado, no será, mi muestreo es no probabilístico, no va a tener validez externa, aunque tenga validez interna. ¿Se entiende eso? Después vamos a trabajarlo más cuando entremos en diseño experimental. Y después otra característica que tenemos en cuenta en todos los estudios en la parte de diseño es la falta de sesgo. Es decir que cuando yo selecciono los procedimientos que voy a tomar y quién va a ejecutar esas técnicas y esos instrumentos, tengo que hacerlo de forma muy consciente, porque si no, yo puedo introducir un sesgo, es decir, un error en esa toma de información, que invalida todo el proceso de investigación. Un error puede ser que el investigador sugiera las respuestas cuando pregunta. Un sesgo podría ser en cómo yo selecciono también el grupo de estudio, porque si yo, vamos a suponer que yo quiero conocer la actitud hacia la lectura, ¿no?
y yo me ubico para conocer la actitud hacia la lectura en la puerta de una biblioteca. Y mi grupo va a estar sesgado, porque yo ya estoy contando con gente, la gente que yo entrevisto es gente que habitúa una biblioteca. Entonces, eso es un sesgo para el estudio, eso yo no lo puedo después llevar a una población blanco general, porque de alguna forma la gente que va a bibliotecas habitualmente debe ser gente que tiene una actitud diferente hacia la lectura que la población general. Entonces yo tendría que pararme a entrevistar en una esquina neutral y no en la puerta de la biblioteca. No sé si se entiende cómo el investigador, con las decisiones que va tomando, puede ir manejando estos tres ítems: confiabilidad, validez y falta de sesgo. Bueno, y cuando hablamos de diseño, incluimos dos grandes temas: el tipo de estudio, que fue lo que estuvimos charlando durante todo el día de hoy, y el diseño propiamente dicho, ¿no? Cuando hablamos de tipo de estudio, hablamos de lógicas cuantitativas versus lógicas cualitativas. No vamos a volver a reiterar esto, ¿sí? Pero nos referimos a esto cuando hablamos de tipo de estudio. Si yo me voy a posicionar en una lógica cuantitativa, en una cualitativa, o en una lógica mixta, que sería la triangulación. Bueno, ¿qué pasa en las lógicas cuantitativas? En las lógicas cuantitativas podemos clasificar los diseños según distintos criterios. Uno de estos criterios es según sus objetivos. Es decir, ¿cuál es el objetivo de estudio? ¿Es explorar una problemática? ¿Es describirla o es explicarla? Si yo quiero solamente aproximarme al objeto de estudio, voy a elegir un diseño de tipo exploratorio. Si yo busco un nivel un poquito de más complejidad y más validez metodológica, voy a entrar en los estudios descriptivos. Y si no, ya tenemos las lógicas explicativas. Bueno, después tenemos una lógica que es más compleja, que después vamos a dedicarle más tiempo, que por ahí tiene más que ver con los estudios experimentales, donde lo que buscamos es encontrar causas a determinados efectos. Las causas siempre le llamamos variable independiente, y a los efectos siempre le llamamos variable dependiente. Entonces, ¿cuál es la lógica? Que esto más o menos es lo que les dije antes, es que según qué diseño yo elija, voy a plantear determinado tipo de hipótesis. Los diseños exploratorios, que son una primera aproximación a una problemática, a una temática, y donde en general no existe demasiado marco teórico, demasiados antecedentes, en general no hay hipótesis. Hay un planteo de problema, problematización, hay objetivos de estudio, pero no tenemos en qué basarnos para generar una hipótesis. Los estudios descriptivos pueden ser de hipótesis descriptiva simple o de hipótesis de asociación, donde yo ya me animo a asociar dos fenómenos, pero no estoy segura de que haya una relación causal entre ambas. Y el diseño explicativo, que incluye el experimental, no necesariamente tiene que ser experimental, pero hay muchos casos de estudios experimentales donde la hipótesis es de causalidad. Esto ustedes ya lo vieron cuando trabajamos hipótesis. Otro criterio que tenemos para clasificar los diseños en lógicas cuantitativas son según el tipo de ocurrencia de los hechos, el tiempo, de ocurrencia de los hechos, si son prospectivos o retrospectivos, que en este caso, sobre todo en los estudios descriptivos, tenemos dos opciones. Una opción es cuando uno va registrando la información a medida que va ocurriendo esa información. Ahí hay un ejemplo. Niños que nacen con factores de riesgo auditivo, se va haciendo un seguimiento, una evaluación auditiva para ver cuáles desarrollan hipoacusia. Y los estudios retrospectivos son hechos que
que se indagan, pero que ya ocurrieron. Entonces, en general, en los estudios retrospectivos se usan fuentes secundarias, o se entrevista a gente que participó de esos hechos pasados. Por ejemplo, podría ser revisar las historias clínicas de pacientes o niños hipoacúsicos a ver cuáles han tenido algún factor de riesgo auditivo en su embarazo y parto, digamos, de la madre. Fíjense que son las mismas variables, pero lo que cambia es el enfoque. Uno es un estudio prospectivo y otro es retrospectivo. Y según el periodo y secuencia del estudio, pueden ser transversales o longitudinales. Transversales es cuando la medición de la variable se da en un corte en el tiempo. Por ejemplo, si yo realizo una observación de una situación áulica, si yo aplico una serie de encuestas. Y longitudinal es cuando la toma, la recolección de la información se va dando de forma periódica. Y esto suele ser en aquellos casos donde el factor tiempo está implicado en esa explicación o en esa relación de variables. Entonces yo voy haciendo un seguimiento para ver cómo, por ejemplo, evoluciona una determinada temática. Y después tenemos otra clasificación dentro de los estudios cuantitativos, que son los estudios experimentales versus los observacionales. En los estudios experimentales, el investigador manipula la situación de estudio, manipula la variable independiente para poder medir los efectos en la variable dependiente. Tenemos tres grandes grupos: el estudio experimental clásico o propiamente dicho, estudio cuasi experimental y el preexperimental. Esto lo vamos a ver todo en una clase aparte. Y cuando el investigador no manipula la situación de estudio, hablamos de estudios observacionales. Los estudios observacionales pueden ser descriptivos o analíticos. Los estudios descriptivos se limitan a caracterizar la población, utilizan hipótesis descriptivas simples, y los estudios analíticos intentan asociar relaciones entre variables, por lo cual utilizan hipótesis de relación o covariación. Bueno, los estudios descriptivos es un nivel más simple, un primer plano, el de la investigación. No pretende explicar, y muchas veces son utilizados estos resultados como bases para investigaciones posteriores. No pretende ni asociar fenómenos, ni explicarlos, ni predecir, simplemente describe una situación, si aparece o no esa situación, con qué magnitud, y en qué, por ejemplo, en qué sujetos se presenta. Podríamos decir, hipoacusias vinculadas a lo laboral, hipoacusias laborales, en una población determinada, por ejemplo, en una población de vendedores ambulantes, por decirlo de alguna forma. Por poner un ejemplo simple. Es si se presenta o no la disfonía, en qué magnitud se presenta en esa población de trabajadores ambulantes. Mientras que los estudios analíticos tienen un nivel de complejidad mayor porque ya buscan asociar dos fenómenos. Presupone que un cambio en una variable puede traer relacionado un cambio en una segunda variable. Bueno, sirven para aceptar o rechazar hipótesis, porque hay veces que nosotros pensamos que hay dos fenómenos que se relacionan, y en realidad esos fenómenos, bueno, constatamos que no se relacionan. Proveen bases para otros estudios. Bueno, esto se refiere más a los estudios descriptivos. Y bueno, las limitaciones, que bueno, podrían pensarse como limitaciones o no, es que las variables se estudian como se presentan en su forma natural.
no podemos asociar causa y efecto como en otros diseños. Bueno, y esto es lo que vamos a desarrollar la clase próxima. Son dos ejemplos de diseños, dos tipos de diseños. Uno es el de casos y controles y otro es el de estudios de corte, que están dentro de los diseños analíticos, que están dentro de las lógicas cuantitativas. Y en los dos casos lo que hacemos son comparar grupos. ¿Sí? Comparar un grupo que está expuesto a una situación de riesgo o que estuvo expuesto en el pasado y con otro que no tiene ese factor de riesgo. El estudio de casos y controles toma una población con un efecto, con una problemática, y va a analizar en retrospectiva cuáles de esos sujetos estuvieron expuestos a un factor de riesgo. Y el estudio de corte es al revés. Toma un grupo, conforma dos grupos de investigación. Uno es el grupo que tiene la problemática, que está expuesto a una situación de riesgo, otro no, y después en prospectiva analiza cuál de los dos grupos tiene mayor cantidad de efectos, si el que estuvo expuesto o el que no. De todos modos, este ya es el tema de la clase del próximo encuentro, que lo vamos a ver con detalle. Pero bueno, quería llegar hasta acá para hablar todo lo que eran generalidades. Y ahora que nos vamos a meter en estudios analíticos y estudios experimentales, eso lo dejamos todo para otro encuentro. Bueno, la saludo.